¿Mm? O tal hermano, él es más elocuente. A mí no me salen las palabras. ¿Sabes decir gracias? ¿Sabes decir, papito, te entrego esto? Entonces sí sabes orar. Y todos vamos ya a orar. En una familia, todos son importantes y todos tienen un desarrollo, algo que hacer en la familia. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Que todos se sientan en familia, que todos podamos cooperar, podamos hacer, podamos sentirnos cómodos, porque todos somos reyes y todos somos sacerdotes de Dios. Y es importante porque luego nos volvemos cómodos. Nos volvemos cómodos y llegamos, nos sentamos, nos dan, ya me enseñó, ya hice y ahora ya me voy contento a mi casa. Pero es bien importante la participación. Ahora también hasta me gustaría que cuando estemos leyendo textos bíblicos, cada quien tuviera la capacidad de levantarse y leer un texto, así conforme vamos predicando, para que se sintieran más participativos, ¿verdad? Porque esto es básico, ¿no? Se sientan parte de. Y bueno, ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la palabra. Vamos a empezar a poner esto en manos del Señor. Papito precioso, porque la palabra, Señor, que tú declaras no viene del ser humano, sino viene de lo alto. Te pedimos que, Señor, que toda la palabra que se declare aquí, Señor, sea bendecida por ti. Anulamos al hombre, Señor precioso, que sea tu precioso Espíritu Santo declarando el amor, la gracia, la misericordia, la enseñanza que tú quieras, papito, para nuestras vidas, y que sea verdadera edificación, como dice tu palabra, verdadera comida y verdadera bebida para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Rápidamente vamos a empezar con un señalamiento que está en Apocalipsis 1:6. 1:6 dice, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos hizo qué? Ok, ahora, ¿cuál es la capacidad de un rey? Reinar, gobernar, dirigir. ¿Y la capacidad de un sacerdote? Vámonos. Miren, un sacerdote es aquella persona que puede estar delante de Dios para ministrar. Una persona que está delante de Dios porque está con una investidura que le ha sido dada y esa investidura le permite entrar a la presencia y cuando está en la presencia de ahí ministra. Muchas personas dicen, yo no tengo esa capacidad, voy a orar por un enfermo. Y cuando llegues a orar por un enfermo, ¿qué estarás haciendo? Ejerciendo tu papel de sacerdote. Delante de Dios recibes y ministras. Y como eres sacerdote, Dios te da esa capacidad y entonces al ministrar van a pasar cosas. Porque lo estás haciendo no en tu nombre, sino como sacerdote recibes, transmites. Recibes, transmites. ¿Estás de acuerdo? Por eso es bien importante que tengamos todo este conocimiento, porque luego no perdemos nuestra identidad. Hay que orar por un enfermo. Yo se la apliqué a los muchachos, a José Luis y a Israel y a todos. Pastor, hay que ir a orar por un enfermo. ¿Y a mí qué me dices? Es que me dijeron que hay una... Ah, ¿te dijeron? Pues vas tú. Si a ti te dijeron, ¿por qué me metes en tus líos? Pero lo hago con toda la intención, no crean que es por rajarme. Lo hago con toda la intención para que ellos tuvieran esa visión, que no fueran dependientes de mí. Y les decía, mira, si yo tengo la unción y tú tienes la unción, ¿cuál es el problema? Vas y oras por el enfermo. Y cuando surja esa necesidad, no dependas de nadie, vas y lo haces porque eres sacerdote.
Y cuando y ahí van, al principio iban todos temblorosos, ¿no? Ay, pues pónganse a orar, revístanse y van. Y yo me quedo aquí orando. Así como Jesús envió a los 70, yo los envío. Yo oro por ustedes y todo se va a sujetar. Se iban. Cuando llegaban, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Ay, pastor, cayó la gloria. Los familiares que no se habían convertido se convirtieron, el enfermo sanó y pasaron una serie de cosas tremendas. Digo, ahí está, ¿me necesitaban? No, porque ustedes son reyes y son sacerdotes. Y en esa convicción podemos caminar con esa libertad maravillosa que Jesús nos ha entregado para vivir una vida espiritual y no ser dependientes de nadie. Y vamos a ver un ejemplo que está en Daniel, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Daniel 4, del 1 al 9. Y vamos a hacer un pequeño análisis de esto, porque vamos a entender lo que un hijo de Dios tiene que hacer en su vida. Dice Daniel 4, del 1 al 9. Nabucodonosor, rey. ¿Qué era Nabucodonosor? Rey. ¿Y qué hacemos nosotros? Reyes. Ok. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ok, entonces, Nabucodonosor tenía aquí un aspecto bien importante. Él como rey podía declarar las cosas. Y fíjense lo primero que declara. En el versículo 1 dice: a todos los pueblos y lenguas, paz os sea multiplicada. Cuando Jesús envía a los 70, ¿qué les dice? Entren a la casa y dice que establezcan la paz. Y si esa casa fuera digna, la paz permanece. Ok, ¿qué está haciendo él? Como rey tenía la capacidad de bendecir, de establecer la paz. Entonces, cuando un rey y un sacerdote llega a algún lugar a morar, ¿qué es lo que hace? Primero que hace, establece un perímetro de gloria de Dios. ¿Cómo? Trayendo la paz. Cuando la paz viene, todo lo que es contención, problemas, se va. No sé si se han fijado muchas veces, cuando el Señor nos envía a un lado, llegas tú y dices: Señor, en tu nombre vengo, y estableces. Y mucha gente se maravilla, dice: oye, pero es que a mi familia le han predicado 10 años y no quiere. Y llegaste tú y pum, así lo entregaste a Jesús. Con una facilidad, o lo agarraste en sus 10 minutos o hay una unción especial. ¿Qué pasó? Esa contención que estaba en él, ese rechazo, todo eso que no le dejaba ser libre, cuando tú llegas y traes la paz, lo quitas. Y en la paz puedes ministrar con la armonía del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este varón, el rey, podía establecer primero la paz. Y como sacerdote, ¿qué estaba haciendo?
testificando de la gloria de Dios. Porque Dios ha hecho esto y esto y esto. Un sacerdote es aquella persona que tiene una visión espiritual, entiende lo que Dios hace y por qué lo hace. Entonces, recibe. ¿Y cuál es nuestro papel como cristianos? Dice, estad siempre alegres, gozosos, dad gracias en todo. ¿Por qué das gracias? Porque ves las maravillas que Dios ha estado haciendo en tu vida. Y cuando tú las ves, no puedes menos que decirle, caramba, esto está bueno, esto vino de parte de Dios. Y entonces, Padre, gracias, Señor. ¿Estás qué haciendo? Testificando. Ese es el punto en el cual es bien importante que nosotros como reyes y sacerdotes establezcamos y testifiquemos de todas las señales y las maravillas de Dios. Ahora, ¿cómo se da esto, no? En el versículo 4 dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Estaba tranquilo y floreciente. ¿Qué es estar floreciente? Se lo vamos a poner en otro término. Estaba bendecido. Estar floreciente es estar abundando, es estar prosperando, estar floreciente. ¿Y cómo prosperamos? En la bendición de Dios. Entonces, cuando una persona está bendecido, puede discernir, puede entender y puede ver, hacer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso, este varón entendía, hay una necesidad, un sueño que tiene que ser declarado, una revelación. ¿Qué necesitaba para que Dios manifestara esa revelación? Un profeta. Mandó a traer a los del mundo, a los de Babilonia. Los traía y decía, oye, esto, ¿qué pasó? Pero como no venían en el Espíritu de Dios, no podían. ¿Algunos de ustedes podrán interpretar hoy un sueño? Si el Espíritu Santo se les revela, sí. Entendiendo que un rey y un sacerdote puede discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchas personas me dicen, pastor, tuve un sueño así, 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 pero luego a veces que es medio locochón. Sí impacta, pero dices, pues vamos a orar porque Dios cuando te da un sueño lo da bien clarito, te da una interpretación correcta, te dice esto va a suceder o esto es para ti o vienen bendiciones o vienen cosas para la iglesia, pero Dios te va a dar esa guianza. ¿Quién te lo va a interpretar? El Espíritu Santo. ¿Qué decía Nabucodonosor de David? Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. ¿Qué papel estaba ejerciendo ahí Daniel? Como un intermediario, como un representante genuino de Dios. Y él lo estaba viendo. Llegó Daniel como mi Dios, como un representante de mi Dios, como una persona que podía traer del cielo la interpretación, porque venían en representación de Dios, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Ay, papá, solamente el Espíritu de Dios puede traer la interpretación. ¿Qué tan importante es el profeta? Da dirección a la iglesia. Ahora, ¿dónde está el profeta? Eso es algo que es precioso. ¿Dónde van a encontrar ustedes un profeta? ¿Saben dónde está el profeta? Está aquí. Este es el profeta. Cuando tenemos alguna necesidad, ¿a dónde vas? A la palabra. ¿Qué hace la palabra? Te revela la voluntad de Dios y el pensamiento. Te revela la salida a tus problemas y a tus necesidades. ¿Dónde está el profeta? En la palabra. ¿Qué hacía Nabucodonosor? Entender que todo
Punto 1, todo proviene de Dios. Estar atento para entender lo que era de Dios y lo que no. Estar siempre prosperado por medio de la palabra. Esa es la verdadera prosperidad. Un cristiano angustiado siempre, ¿qué va a pasarme? ¿Estará creyéndole a Dios? O luego hay cristianos que andamos siempre tan ceremoniosos así, hasta con las manitas por acá. ¿Será eso de Dios? Porque Dios nos quiere alegres, gozosos, vivarachos, atentos a su palabra. Todo esto es bien importante porque nos va a dar un carácter. La única confianza nuestra está en el trono de la gracia. ¿Tienes problemas? Sí, y muchos. ¿Dónde está la solución? En el trono de la gracia. Por eso dice la Escritura, entra confiadamente, con una confianza total al trono de la gracia, porque ahí vas a alcanzar ¿qué? Misericordia, perdón, restauración y gracia para la oportuna ayuda. Entonces, la ayuda es oportuna. Si no, pregúntenle a Carmelita que testificó el domingo pasado. Tan tremendo caso, ¿no? Todo esto es porque Dios quiere hacerlo con su pueblo. ¿Cómo se desarrolla? Cuando tú eres un rey y estás reinando, pero yo no te hablo de un reinado de que vengas a gobernar a los hombres, no fue ese nuestro llamado. Venimos como rey, a establecer las cosas celestiales en el mundo. Como sacerdotes, miren, mi yo sacerdote recibe de Dios, porque yo soy el sacerdote, entra a la presencia. Mi yo sacerdote entra a la presencia, está en comunión con Dios, recibe de Dios. ¿Qué hace el yo sacerdote? Recibe una instrucción, se voltea. Ok, ahora, ¿qué va a pasar? Mi yo rey lo establece, porque es la autoridad que me dio sobre lo terrenal. Entonces, mi yo sacerdote dice, hijo, hay una necesidad, sánalo. Y ahí vas tú, recibiste como sacerdote, volteas y como rey, el rey tiene autoridad en la tierra. Y con esa autoridad dice, en el nombre de Jesús, porque ya Dios me lo dijo, sé sano. Y lo haces. ¿Sí se entiende la diferencia? Por eso es bien importante esto que estamos viendo. Eres rey y eres sacerdote. Ahora, Éxodo, vamos a Éxodo 4. Éxodo 4. Éxodo capítulo 4, versículos 15 y 16. Fíjense, aquí estábamos hablando de este muchacho Moisés. Cuando Moisés y Aarón tienen que tener un acuerdo para manifestar ese sacerdocio, en el versículo 15 dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca, o sea, le está diciendo que Moisés le va a hablar a Aarón. Tú le hablarás a Aarón y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la de él. Y les enseñaré lo que van a hacer. Y él hablará por ti al pueblo. ¿Se acuerdan que Moisés era tartamudón? Entonces necesitaba un intérprete. Y él le dice, hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ay. Bueno, aquí se puede malinterpretar un poquito porque Moisés no era Dios. Pero como representante de Dios, lo que él le dijera, él lo iba a transmitir, y lo que Aarón recibiera tenía que tener la seguridad de lo que venía de la boca de Moisés, venía de la boca de Dios. Entonces por eso ahí no había conflictos emocionales de ningún tipo. Recibían y daban con una convicción de que lo que estaban hablando era de Dios. Un profeta debe de tener la verdadera convicción de que cada cosa que declare se va a cumplir. Pero para declararla tiene que estar siempre
en la presencia. Si no, lo va a declarar la carne. Luego muchas veces se aloca uno, ¿no? Y quieres bendecir a la gente y tienes buenos deseos. Y le quieres dar buenos deseos. ¿Y qué le dices? Así ha dicho el Señor. No, son tus deseos los que están fluyendo. Tú tienes que tener la convicción de que Dios te está hablando. Muchas veces luego se me alborota el espíritu y empiezo hasta a profetizar. Y luego me entra un temor. Dije, Señor, ¿y si ya la regué? Muchas veces cuando he orado por ustedes, el Señor me muestra áreas de sus vidas. Con mucho temor le digo, oye, lo que te dijo, Señor, ¿te checó? ¿Es cierto? Eso que el Señor te está revelando, me dicen, sí, es cierto. Son áreas que yo desconocía, pero que ellos tienen claras, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez el Señor me llevó con una hermana, bueno, donde hemos hecho los bautizos, allá en Amayucan, el hermano que es el dueño de la casa, llegamos un día y le digo, oye, no sabes cuántas gracias le doy a Dios porque te bendice. Tienes casa en México, tienes casa aquí con alberca en Amayucan, tienes todo eso. Y me dice, ¿qué no te acuerdas? ¿De qué? Tú me profetizaste esto, que Dios me iba a prosperar. Órale, ni me acordaba. Pero qué hermoso es cuando tú tomas ese carácter de profeta y se cumple, porque se quita toda la falsedad de la carne. Y entonces sí podemos ejercer esa autoridad de profetas, pero ese es algo tan hermoso. Dice que, ¿dónde estábamos? Éxodo 4. Ahí ya me perdí, ¿ya ven? Éxodo 4. Entonces, aquí la palabra es bien clara, ¿no? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y el Señor le dice, esta es la palabra, y yo, ¿quién va a estar? El Señor. Yo estaré con tu boca y con la de él. Qué promesa tan preciosa. Cuando tú hablas lo que sale de tu boca y estás en oración y estás convencido, las palabras que declaras son las que vienen del trono de la gracia. Un día fuimos a un hospital al 20 de noviembre y entra uno por uno, ¿verdad? Y nosotros llegamos, íbamos a orar por un enfermo desahuciado y llegamos y fui con una hermana cuyo esposo era socio de él, ¿no? Y llegamos allá fuera al hospital, pero no entramos. Nos quedamos en el coche orando, hasta que el Señor nos dijo, ya pásense. Bueno, ya nos metimos al hospital. No me pregunten cómo. Estábamos en la habitación 4 personas, cuando dejan entrar a una. 4 personas. Y ya, pues, yo sorprendido, dije, de un momento a otro nos corre, ¿no? Y ya estábamos ahí en la habitación y las enfermeras iban a hacer no sé qué cosa, nos quedamos a un ladito. Y ya cuando terminaron sale la enfermera y se nos queda mirando. ¿Qué creen que nos dijo? ¿Qué hacen tantos aquí, verdad? No pueden estar, sálganse. Para nada. Se nos quedó mirando y dice, ay sí, se vino toda la corte celestial para acá y se salió. Y nos dejó nosotros así con los ojos. Qué increíble, ¿no? Que ella lo había discernido. Y oramos por ese varón. Dice, yo debería haber estado muerto hace una semana. Le abrieron, estaba invadido todo esto de cáncer, todo el estómago. Nomás le abrieron y le volvieron a cerrar, no hay nada que hacer. Dice, yo debía estar muerto hace una semana. Oramos por él y se quedó en un éxtasis tan maravilloso en la presencia de Dios que nos cansamos de orar y él seguía, se quedó así. A la semana siguiente murió, pero ¿dónde creen que esté? Ay. Pero hermoso. Fíjense cómo cuando uno va en representación de Dios empiezan a pasar cosas maravillosas. Y eso, ¿quién lo hace? Cuando ustedes van como siervos, como reyes,
como sacerdotes, y viene la palabra profética, se establece y ustedes pueden fluir en esa dimensión. Ya muchos de aquí ya lo han probado, y eso es precioso. Vamos a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2. Éxodo 7, 1 y 2. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Tú serás a Faraón como Dios. No era eso. Era, tú serás a Faraón como mi representante. Todo lo que yo te diga, tú se lo dices a Aarón. Esto no es chisme, esto es una cosa. Tú se lo dices a Aarón y Aarón lo transmite y se lo dice a Faraón. Tú no eres de fácil palabra, pero siempre habrá alguien que interprete. No vas a ser Dios. Hay personas que dicen ahorita que somos como dioses chiquitos. No somos Jehová Junior, por favor. Entonces, somos representantes de Dios. Sacerdote, recibe. Vengo de parte de Dios. ¿Como quién te está viendo? Como un ministro de Dios, no como Dios. Vengo de parte de Dios y fluye el mensaje. Esa es la palabra profética. La palabra profética. Hay incluso iglesias donde dicen que ya no hay profetas, que se acabaron con los. Y entonces, ¿qué hacemos con los 5 ministerios? Dicen que ya no hay apóstoles. Sí, es cierto que hay una apostolitis, pero eso no tiene nada que ver con el verdadero apostolado. El verdadero apostolado, si es una persona que se ha sacrificado, que está levantando iglesias, que las supervisa, que las dirige, es correcto, como lo hacían en la antigüedad. Si hay profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, todavía están ahí. ¿Hay profetas? Sí. ¿Por qué tiene que haber profetas? Porque Dios trae dirección a su pueblo. Dios tiene que traer dirección a tu vida. Y para eso te hay una revelación. Una vez el Señor me habló por medio de una profeta y me dijo, sin ser convertido, yo te he llamado para que seas mi pastor. Órale, sin conocer a Dios. Y yo le decía, híjole, esta hermana así se aventó una marihuanada, pero buena, No. Y después llega otro y me dice, Dios te levanta como pastor. Dije, bueno, esto ya es vicio. ¿Qué les pasa? Ya no fumen de esas, miren cómo se ponen, ¿no? Y llega otro diferente y me dice, Dios me dice que te ha escogido para que estés delante de Él y le sirvas como ministro. Ya me puse a pensar ahora sí. Me metí a la palabra, me convertí, entendí y heme aquí, para que rime. Entonces, la palabra profética sigue teniendo un profundo significado en la iglesia. Y tenemos que recurrir a ello, porque si no, se acabaría uno de los ministerios, el del profeta. Y los 5 ministerios tienen que estar fluyendo siempre en la iglesia. Entonces, vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas 20:20. ¿Listos? Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados.
¿Se acuerdan cómo estaba Nabucodonosor? Floreciente. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y ahora él dependía en todo lo que iba a hacer, en toda revelación del profeta. Eso le traía prosperidad. Cuando caminas por la vida hay un momento que dices, ¿y qué hago, Señor? Ahora, ¿cuál es mi dirección? ¿Qué hago? Hay una palabra, hay un profeta, hay algo que te va a guiar de parte de Dios, siempre. Por eso es tan importante esto que estamos viendo. Creed a Dios, estará seguro. No tiene una mano poderosa que te sostiene. Ahora, cree a los profetas y serás prosperado. Esa es la parte medular de esto. Cuando alguien declara, la hermana Lili, una hermanita que luego esporádicamente viene, tiene su trabajo normalmente los fines de semana, ella estaba un día, y quiero que dé su testimonio aquí, un día me habla y me dice, mi hija, su hija tiene 3 niños, 3 jovencitos ya, ¿no? Dice, mi hija, pastor, se está muriendo en el hospital. Órale, no te pases, ¿cómo que está muriendo? Está desahuciada, yo no sé qué hacer. Y a mí me agarró y me dejó así, porque es una familia que yo quiero mucho. Mi hija se está muriendo. Entonces agarré y dije, no, es que no es posible, porque el Señor le declaró una palabra. El Señor le dijo que ella iba a ver a sus hijos grandes. Por lo tanto, no puede morirse. Y ahí entramos en una lucha. Y yo me quedé orando. Y otra de nuestras discípulas, que era sobrina de ella, la fue a ver al hospital. Y llegó y le dice, es que tu prima se está muriendo. Ok, tía, le dijo lo mismo que le dije yo. Tiene una promesa de que ella iba a ver a sus hijos grandes. Pasó. Le mandan llamar, señora, pase a despedirse de su hija, está agonizando. Ya, no hay nada que hacer, está agonizando. Y llega ella y le dice, sí, doctor, pero mi hija no va a morir. Estaba agarrándose una palabra del profeta, mi hija no va a morir. Dice el doctor, señora, ¿qué no ha entendido lo que tiene su hija? Nadie con esa enfermedad sale, nadie. Pues sí, doctor, pero mi hija no va a morir. Pues en su fe, señora, métase. Fue, ya literalmente los signos vitales estaban casi en cero, agonizando. Llegó ella, oró, le habló, le dijo, es que tú tienes una promesa de Dios y yo declaro que Dios te va a levantar, hija. Y fue una lucha preciosa, al grado de que ahorita, ahí anda la hija, la levantó el Señor. Y fue una maravilla, porque enseguida se recuperó. Y decían, es que no, los doctores decían, no es posible esto. Señora, ¿usted en qué cree? Porque esto no es posible. Ya ella les pudo predicar, creo en este Dios así y así. Y luego dice, bueno, pero la vamos a tener aquí todavía, su hija hospitalizada 15 días, porque por todas las hemorragias, por toda la sangre que perdió, por todo eso, los glóbulos rojos se debilitaron, tiene una anemia muy fuerte. La vamos a tener aquí 15 días para estarla alimentando, nivelando sus glóbulos y para que levantarla. Bueno, al día siguiente llega el enfermero, le saca sangre a ver cómo andaba, se lleva, la analiza y regresa y le dice, doctor, no me lo va a creer, pero esto no es posible, ¿qué? No tiene anemia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues llévesela a su casa ya. Precioso, pero fíjense qué pasó. Ella tenía un problema desesperante. No había nada que hacer, desahuciada. Pasa después, se está muriendo ya. Llega y recibe la palabra del profeta. ¿Qué trajo la palabra del profeta? Prosperidad.
fe y prosperidad. Agárrate de Dios y vivirás confiado. Pero crea al profeta y serás prosperado. Qué maravillosa es la palabra, ¿verdad? Ahora, porque vamos a regresar a Daniel, capítulo 4, ahora verso 18. Daniel 4, 18. Entonces, cuando vemos que el rey sabe eso, puede confiar plenamente en el profeta. Y entonces el rey dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Tú puedes, porque mora en ti el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona permanece en la palabra, permanece en la presencia, puede discernir y entender. Puedes diferenciar entre lo correcto y lo que no es, entre lo santo y lo profano, entre lo vil y lo puro. Puedes diferenciarlo con una naturalidad, porque no lo estás haciendo tú, estás recibiendo como rey, como sacerdote, una interpretación. ¿Quién te está guiando? El Espíritu Santo. Una interpretación. Señor, ¿qué es esto? Una interpretación. Pero ¿dónde estás parado? En la presencia, Señor. Ahora, ¿qué hace ese rey? ¿Qué hace ese sacerdote? Ya recibió, ahora como rey voy a establecerlo. Tengo autoridad como rey en lo terrenal. ¿Están de acuerdo? Vamos a tener ese fluir maravilloso de parte de Dios, en el cual nosotros podemos mover todas las cosas. Números 11. Números 11, versículo 29. Este es un pasaje donde estaban en el tabernáculo. Bueno, vamos a leerlo un poquito más amplio. 24, del 24 vamos a leer en adelante. Números 11, del 24 al 29. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no paraban. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Esto es padrísimo por una sencilla razón. Vino el Señor. ¿Quién tenía la unción en ese tiempo? Moisés. Moisés reúne a su pueblo. Ustedes son los 70. Reúne a su pueblo. ¿Qué dice el Señor? Lo que yo te di, se lo voy a dar a ellos.
Fíjense la importancia de esto. Lo que yo te di a ti como rey, como sacerdote, ahora se lo voy a impartir a todos. ¿Qué era lo primero que pasaba? Profetizaron. Y resulta que eran los privilegiados. ¿Por qué? ¿Qué los distinguía? Eran los príncipes, los guías. Ahora, ¿qué los distingue a ustedes? Para que sean parte de esos 70. La sangre del Cordero, el lavamiento, el ser escogidos, el ser apartados del mundo. Un pueblo especial, ya es un pueblo de reyes, de príncipes, de sacerdotes, de todo. Por eso ahora ustedes ya pueden recibir ¿qué? La unción. Viene el rey, viene el profeta, recibe y Dios le da lo mismo a todos. ¿Qué pasó? Había en el campamento 2 locos que estaban en armonía con ellos. Solamente una persona que está en armonía con el Espíritu Santo, aunque esté lejos, puede recibir. Entonces reciben aquellos. ¿Y estos por qué? ¿Por qué? Porque ellos, si ellos no son del grupo de acá, ¿sí? No pueden ser del grupo de acá, pueden ser de otra iglesia, pero están recibiendo lo mismo porque son parte del cuerpo de Dios. No importa dónde estén. Entonces llega la gente lleno de celos ministeriales, como ya sabemos. Ellos no deben. ¿Por qué no? ¿Qué decía Jesús? El que no es por nosotros, contra nosotros es. Entonces, si ellos están con nosotros, ¿a ti qué? Si ellos están recibiendo de parte, y a mí me place dárselos, ¿a ti qué? Dice, ¿tienes celos por mí? Ojalá que todos profetizaran. Salud. Ahora, ese ojalá tiene que ser ya. Que todos puedan ser la boca de Dios, la voz de Dios para todo el que lo necesite. ¿Saben qué es la palabra profética? Declarar lo que está escrito. Díganme una palabra profética que ustedes le pueden dar a la gente, como profetas. Se agarran un inconverso, ¿qué le van a decir? Ahí está. Esta es la palabra profética. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué pasó? ¿Va a ser salva su casa? ¿Y quién lo declaró? Un profeta. La palabra es profecía. ¿Se dan cuenta cómo podemos fluir en esa libertad tan maravillosa y confiar? Veo mucha gente que dice, es que mi familia no se convierte. ¿Y qué? Son hijos de la promesa, ¿no? ¿Quién va a cumplir la promesa, yo o el Señor? Entonces, yo lo puedo declarar como profeta, porque el que se echó el compromiso no fui yo, fue el Señor, y Él lo va a hacer. Entonces, ¿eres profeta? Ya ven que sí. Entonces, todos como el rey, entendiendo todo esto, tienen un fluir muy, muy especial en el Espíritu. Ojalá, y ya no es ojalá, yo declaro, bueno, yo no declaro, que el Señor declare, que todos ustedes tengan esa capacidad. Aún hay ministerios especializados, que es el profeta. Ese es un ministerio muy, muy especializado. Pero para ser un profeta se necesita gente que esté de continuo en el trono de la gracia. Porque es como un atalaya. Recibe de Dios y transmite. Pero también el Señor le dice, cuidado, vienen cosas para su pueblo. Están atentos. Jesús le dijo un día a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero no le dijo lo voy a evitar. Y yo he rogado para que no te falte la fe, porque te va a poner del asco. Pero yo he rogado para que lo puedas soportar, porque después de esa prueba vas a salir bien fortalecido, Pedrito. Entonces, todos en el nombre de Jesús vamos a manifestar una palabra profética a la gente. Esto que está escrito pasó de generación en generación como una profecía de lo que Dios iba a hacer. Ya vimos el rapto, ya vimos
muchas enseñanzas en las cuales Dios va a hacer, que son proféticas. Ya vimos, con los líderes estábamos viendo los mensajes a las 7 iglesias, que es cómo está ahorita en la actualidad cada una de las iglesias con sus virtudes y con sus defectos. Exalta las virtudes y te muestra los defectos para que los corrijas. Yo estoy contigo, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel que seduce a mis hijos. Vas bien, pero tienes este problema. Por eso la palabra profética nos hace estar atentos. Señor, ¿tendremos aquí alguna Jezabel? Alguien que esté sacando al pueblo, metiendo ideas exóticas, cizaña, porque siempre lo hacen por abajito. Dímelo. Y ahorita le damos 3 meses y 20 días por año. Sí se entiende, ¿no? Dios nos avisa, para eso son los profetas. Cuidado. Lo que vas bien, fortalécelo. Y lo que estés mal, erradícalo. Vamos a terminar con Mateo 10. Mateo 10. Mateo 10. Vamos a ver el versículo 40 al 42. ¿Listos? Bueno, dice la Escritura: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué estás llevando tú? Bendición. El que te recibe a ti, recibe a Dios, a Jesús. Y el que recibe a Jesús, recibe al Padre. ¿Qué le estás dando? La plenitud de la vida. Entonces, el que recibe un profeta, ya vimos que somos profetas, recompensa de profeta recibirá. ¿Cuál va a ser la recompensa de profeta? Fíjense, Moisés era profeta, recibe de Dios. ¿Qué hizo con los 70? Les compartió. Vas a predicar a la gente, vienes como profeta. ¿Qué van a recibir? Espíritu de profecía. Fíjate todo lo que estamos impartiendo de una manera tan sencilla. Y la importancia, ¿por qué no menciona recibe a un evangelista? ¿Por qué no dice el que recibe a un pastor? El que recibe a un siervo, sino que lo primero que dice el que recibe a un profeta. Esto es bien importante porque el profeta tiene capacidades de traer la palabra y establecerla. Ya vimos, como rey y como sacerdote. Como sacerdote recibe y establece como rey. Como sacerdote ministra, enseña, trae la revelación y la manifiesta en medio de su pueblo. No sé si esto haya quedado claro, porque si no ahorita lo repetimos. Sí, porque es importante que lo veamos de esta manera, ¿no? No somos, perdónenme, no somos gente común y corriente. Tenemos un espíritu diferente al del mundo. Tenemos una enseñanza diferente. Si pudieran ver algún día el poder que podemos manejar, en serio se espanta la gente. Es mucho el poder. ¿Cómo se manifiesta el poder? En la presencia, por medio de la fe. Por medio de la fe. Hay veces que Dios te pone tal convicción en tu vida, y dices, es que no sé por qué,
pero tengo que hacerlo. Muchos les ha pasado ya. Señor, es que no, pues no sé por qué, pero tengo que ir. Luego el Señor te pone aquí carga por alguien. Ay, ¿por qué, no? Un día me levanté con un matrimonio aquí en la mente. Ay, hace tiempo que no los vemos. Ay, ¿y por qué me lo pones, Señor? Y empecé a orar por ellos. Empezamos a orar mi esposa y yo. Le digo a mi esposa, mira, pasa esto. Me está poniendo este matrimonio y no sé ni por qué, pero vamos a orar. Estuvimos orando, ya los habíamos perdido la pista hacía como más de un año. Y 3 días después llegaron, ¿verdad? Llegó el matrimonio y llegaron y ¿qué pasó? Pues tenían una de problemas, estaban a punto de divorciarse. Dije, ahora ya entendí porque el Señor me los puso en el corazón para orar y me los trae para que los ministremos. Ya oramos, se restauraron, se pidieron perdón y se fueron tranquilos. ¿Sí te acuerdas de ellos, muñeca? La hija de Lupita Pérez Bolde. Entonces, ya te acordaste. Entonces, Dios te pone un objetivo y ese objetivo viene por medio de la revelación a un sacerdote y te lleva para que actúes como un rey y establezcas lo que Dios te da. ¿Ok? Pues vamos a orar. Vamos a orar y yo quiero que cada uno de ustedes tenga esa conciencia. ¿Así? Sí. Ok. Es bien importante que tengamos una unidad. El Señor habla algo bien específico. ¿Qué dice de una casa? Una casa dividida no permanece. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos. ¿Saben qué significa la unión y el amor? El amor significa sacrificio, entrega. Muchas veces entrega incondicional. Ese es el verdadero amor de Dios. Y si Dios te ha hecho parte de algo, si Dios te ha hecho parte de una congregación, es para que brindes lo mejor de ti, para que no a los hermanos, sino a Él. Dice, por cuanto me viste desnudo y me vestiste, por cuanto me viste tener hambre y me diste de comer. Señor, ¿cuándo lo hiciste a mis hijos, a mis siervos? Entonces, esto es bien maravilloso porque podemos manifestar la gloria de Dios. Padre, te alabo con todo mi corazón. Te adoro, Señor, en espíritu y en verdad, porque eres el Dios fiel, verdadero. Señor, todo lo que me has dado de gracia como sacerdote, como siervo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que esa nube que venía sobre cada uno de esos 70 ahora esté sobre cada uno de los miembros de esta congregación, Señor. Que esta unción sea tocando, Padre, tocando la vida de cada uno. Que sean verdaderos profetas, verdaderos siervos, verdaderos hijos tuyos, Señor, que se desviven por cumplir tu palabra, que transmiten, Señor, el mensaje de salvación, que se esfuerzan, Señor, y edifican. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo que de gracia nos has dado, Señor, lo ponemos sobre tu iglesia. Señor Santo, en una unidad perfecta, con todos y cada uno de tus hijos. Un bautizo, una fe, una confianza, un solo evangelio para tu pueblo, un solo espíritu guiándonos. Es tu gloria manifestándose.
ofreciendo a ti mi vida. Sí, Señor, te ofrecemos todo. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, Levanta tus manos al cielo. Quiero levantar mi voz, a ti, Señor, ofreciendo a ti mi vida. en santidad Y amor, oh Padre, Padre, solo a ti te solo a ofrezco ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Sí, Señor. Recibe lo que por derecho te corresponde. La gloria, la honra, la adoración, la alabanza, todo honor, todo poder, Señor, porque es tuyo. Recíbelo, Señor, porque tu pueblo te reconoce y te adora y se entrega y se humilla y te busca, Señor, como un anhelo eterno para nosotros. Gracias, papá precioso. Gracias, Señor, lleno de paz y lleno de amor. Aleluya. Aleluya.